ya sobre hemorragia digestiva alta, ¿sí? Pérdida de sangre proveniente del tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal comienza en la boca y termina en el ano, ¿no es cierto? Entonces, desde la boca hasta el ángulo de Graves, ¿sí? La hematemesis, que es un vómito hemorrágico fresco y rojo brillante, cuando es agudo y en forma de bomba de café, ¿sí? Cuando la pérdida es lenta y en pequeñas cantidades. Melena es una deposición negra, alquitranada, de olor muy desagradable. Se dice que tiene un olor sui generis. Una vez que uno ha olido la melena, nunca se olvida para toda su vida, ¿sí? Y es producto de la degradación de la sangre a través del tubo digestivo. Y la hematoquesia es sangre que se elimina por el recto de color rojo oscuro, rojo brillante, o puede estar entremezclada con la heces o en forma de diarrea. Y entonces aquí tenemos nosotros que para que se forme la melena, cuando hablamos de hemorragia digestiva, los alumnos lo dividen así en microscópica o los otros en macroscópica. Es decir, la presencia de hematemesis, melena, la presencia de hematoquesia, es visible. Todas estas son formas macroscópicas. Algunos dicen que para que se manifieste la hemorragia macroscópica necesita un volumen sanguíneo mayor de 50 a 60 centímetros cúbicos. Cuando es mayor de esto se manifiesta como hematoquesia, y cuando es menos de esto, digo como macroscópica, y cuando es menos de 50 o 60 centímetros cúbicos de sangrado como microscópica. Y para la microscópica no se ve, tenemos que recurrir al examen. ¿Cuál es el examen que debemos de seguir? El TBNO inmunológico. Antiguamente había el test de TBNO simple, en el cual había que preparar al paciente 3 días antes, había que quitarle carnes rojas, algunas verduras que podían interferir con el colorante que usaban en el TBNO, una preparación. Ahora no, ¿no es cierto? El TBNO inmunológico te detecta la presencia de hemoglobina en las heces. Muy bien. Y esto indica que hay un sangrado de tipo microscópico. Entonces, ¿cómo se manifiesta la hemorragia digestiva? Como hematemesis, como melena, como hematoquesia o como sangrado microscópico que lo puede uno identificar a través del TBNO inmunológico. Esto es importante, sí. Imagínense que ustedes todos los días sangren unos 30 centímetros cúbicos diarios. No lo van a ver. Pero si lo multiplican por un mes, estamos hablando de 900 centímetros cúbicos de sangre, ¿sí? Al mes. Y que esto puede representar 900 centímetros, 2 unidades de sangre. Y si no hay una buena reposición de hierro, esto los puede llevar a la hemorragia. Esto es importantísimo, el sangrado microscópico. Y si tienen un paciente mayor de 50 años de edad, ¿sí? Con anemia de tipo microscópica, anemia, anemia microscópica, microcítica, es decir, los glóbulos rojos con un diámetro menor de 80 hectolitros y de causa no explicable, es decir, el paciente nunca manifiesta que ha tenido melena, hematemesis, hematoquesia. Esto es igual a cáncer de colon hasta que no demuestre lo contrario. Entonces, la importancia del sangrado microscópico en pacientes con anemia de tipo microcítica, glóbulos rojos pequeños. Bien. Hay que tener en cuenta que a veces la ingesta de algunos pigmentos
exógenos como los suplementos de hierro, sulfato ferroso, hierro polimagnosado, o el bismuto, que es un antiácido, puede teñir las heces y se puede confundir con la melena. Entonces siempre advertir a los pacientes que van a tomar este tipo de antiácidos o que van a recibir suplementos de hierro que no se asusten, las heces pueden salir negras, oscuras, lo cual no significa de que el paciente esté sangrando. Hemorragia digestiva alta, baja, ¿no es cierto? Ahí están las principales causas: úlcera péptica, úlceras gastroduodenales, varices, erosiones, síndrome de Mallory-Weiss, esofagitis, tumores. En colon y recto tenemos los divertículos, las angiodisplasias, pólipos, tumores, enfermedad inflamatoria intestinal, cualquier patología no rectal. Y el intestino delgado, que está incluido dentro de la hemorragia digestiva baja, angiodisplasias, tumores, enfermedad de Crohn y fístula aortoenteral. La hemorragia digestiva puede ser oculta, ¿sí?, que solo se evidencia a través del terreno inmunológico. Hay pacientes que pueden no tener signos de hemorragia digestiva y sí síntomas de pérdida de sangre como mareo, síncope, disnea, angina, incluso son cuando los niveles de hemoglobina son muy bajos, y eso se da cuando hay sangrado de tipo microscópico. Distinguir entre hemorragia digestiva alta y baja es importantísimo, y ahí tienen algunas características. La hemorragia digestiva alta, hemos dicho que está todo sangrado por encima del ángulo de Treitz, la baja por debajo de ese ángulo que está entre la tercera y cuarta porción del duodeno. Síntomas: hematemesis, pozos en café, melena, ¿sí? Rectorragia lo ponen ahí como síntoma de hemorragia digestiva alta siempre y cuando sea un sangrado masivo. Es tan raro, de tal volumen y de tal magnitud que simplemente sangra y aparece en el recto, pero eso es, como dicen, ocasional, poco frecuente, cuando es una hemorragia pues, de gran volumen. Pero la rectorragia propiamente, ¿sí?, es de hemorragia digestiva baja, al igual que la hematoquesis. Melena puede haber en hemorragia digestiva baja nuevamente cuando el sangrado es cerca al ángulo de Treitz, entonces le da tiempo a formarse la melena, por eso es menos frecuente. Quedemos acá: rectorragia y hematoquesia falta, acá es baja, hematemesis y melena es alta, ¿sí? No se vaya a confundir, a veces lo que pasa es que vemos casos y vemos casos. En la hemorragia digestiva alta los pacientes son más jóvenes, y en la baja de mayor edad, epidemiológicamente. Usualmente no hay comorbilidades, generalmente acá hay comorbilidades, la anticoagulación más frecuentes en los adultos. La mortalidad es más alta cuando hay una hemorragia digestiva alta, a diferencia de la baja. ¿Por qué? Porque las hemorragias digestivas bajas, por definición, son autolimitadas. No, generalmente no cursan con mucha gravedad. Las altas son las que tienen más mortalidad. Entonces, la frecuencia de 70-30, y no siempre hay que hacer colonoscopías o endoscopías bajas, ¿sí? En cambio, en las altas todo el mundo debe ir hacia una endoscopía. Muy bien. Hablemos entonces de las varices esofágicas. Ahí están los grados. Pueden ser de grado 1, 2, 3, dependiendo de qué extensión de la superficie del esófago y la calidad de las varices. Grado 1 son pequeñas, ¿sí? Y al insuflar, cuando uno entra con el endoscopio, insufla aire para que se dilate el esófago, el estómago, y lo que van a observar, basta con el aire que insuflan y se colapsan esas varices. Grado 2 son más grandes, pero ocupan menos del 50% de toda la circunferencia del esófago. Y grado 3 ya son varices tortuosas y ocupan más del 50% de la circunferencia. Lógicamente, a mayor este grado, más riesgo de sangrado. Y entonces se habla de factores de riesgo, de sangrado inminente, para lo que son las varices esofágicas.
¿Cuál es el primero? A la cabeza es el diámetro de la varice. Diámetro mayor de 5 milímetros, esa varice está a punto de romper. ¿Sí? En segundo lugar, lo que se llama el signo de Cherry Spot. Cherry Spot, traducido como manchas de color cereza. Y que son hematomas, ¿sí? Son hematomas puntiformes, ¿no es cierto?, en la pared de la base. Se ve el punto rojo, son pequeños hematomas en la pared de la base. 3, tienen ustedes el signo del latigazo. El signo del latigazo, ¿qué cosa es? Es un hematoma lineal. Entonces en la varice ven una línea roja, ese es un hematoma lineal en la pared de la varice, eso se va a sangrar. Y 4 tiene la presencia de un hematoquiste. El hematoquiste que viene a ser un hematoma, ese es un hematoma en la pared de la varice, es decir, ya sangre ahí. Esos son los signos inminentes de sangrado y todos esos pacientes tienen que ir a endoligadura, ¿sí?, o escleroterapia. Eso es lo que tienen que distinguir. El síndrome de Mallory-Weiss, ¿no es cierto?, es un desgarro esofágico debido a la presencia de vómitos violentos, ¿no es cierto? Es tanta la fuerza, o a veces por pacientes que consumen alcohol, o pacientes que convulsionan, las contracciones son tan fuertes que desgarra la mucosa y sangra, ¿no es cierto? Hay hematemesis, dolor en la parte baja del tórax y en la endoscopía una angiografía de abdomen. En general, estos episodios se autolimitan, ¿sí? Si tiene buen tipo de población no pasa nada, ¿no es cierto? En algunas situaciones hay que esclerosar, ¿no es cierto? Utilizan qué cosa, vasopresina y epinefrina, siempre hay un vaso sangrante para originar vaso. Ese es el signo, entonces son debido a la presencia de vómitos violentos que desgarran la mucosa esofágica. La lesión de Dulafour es una malformación congénita, es una arteria que en vez de estar en la parte profunda, ¿sí?, se hace superficial, ¿sí? Entonces está sometida a la acción de los jugos gástricos y se lesiona fácilmente. 75 a 95% se localiza a 6 centímetros de la unión gastroesofágica. Representa menos del 2% de todos los episodios de hemorragia digestiva y la relación hombre-mujer. Entonces esos pacientes a veces que llegan por sangrado y que dicen, y usted tiene ardor, ha tenido, porque generalmente cuando hay gastritis, úlcera, hay antecedentes, todo el mundo refiere que tiene las epigastralgias, y dice, no, yo nunca he sentido nada y de la nada sangra. Ahí sospechar en la posibilidad de una lesión de Dulafour, que es una malformación, muchas veces dependiendo de la arteria gástrica izquierda que se hace superficial, que se va hacia la submucosa y es entonces en ese momento, digamos, está expuesta, sometida a la acción de los ácidos de los jugos gástricos, que la pueden lesionar. La gastritis vascular artral, ¿no es cierto?, conocida como el síndrome de EVA o el estómago en sandía, el watermelon stomach. Entonces, si ustedes ven acá unas, ¿no es cierto?, variaciones, entonces, ¿qué viene a ser? Es una malformación adquirida, ¿sí? Y se ven en pacientes añosos, ¿no es cierto? Entonces, son múltiples malformaciones vasculares, ¿sí?, gástricas, que se encuentra por endoscopía y a diferencia de la lesión de Dulafour que está en la región del esófago, la unión gastroesofágica en el cardia, esto está en la región antral, ¿sí?, en la parte baja del final del estómago. Hablando de hemorragia digestiva baja, tienen ustedes la principal causa, dependiendo de la edad. Hacia la sexta década, ¿sí?, en hemorragia digestiva baja, depende de la edad. En la sexta década es la enfermedad diverticular, diverticulitis, y hacia la octava década se vuelven comunes las angiodisplasias, ¿sí? Entonces ahí tienen que ver, esto es en general, pero hay que ver en función a la edad. Entonces, la más frecuente
Por encima de todo esto, la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja son las hemorroides, ¿sí? Descontando las hemorroides, sigue este cuadro de acá, la discapacidad articular, prevalente, la más prevalente y sobre todo en el grupo de 60 años, la displasia en el grupo de los 80 años. Ahí está la divertibilidad diverticular, ¿no es cierto? Son proyecciones de todas las capas, más frecuentes en las mujeres. Y esa es la angiodisplasia del colon. Como ustedes ven, la angiodisplasia es una malformación vascular de pacientes añosos y tiene la forma de una atelectasia. Por eso se dice que la atelectasia, que es la angiodisplasia, es una atelectasia de la mucosa, mientras que las angiodisplasias se ven en la piel. Digo, mientras las telangiectasias en la piel es lo que es la angiodisplasia en la mucosa. Entonces, esto es una angiodisplasia, una atelectasia en la mucosa. Entonces, hablemos del cáncer de colon. Entonces puede estar localizado en el colon derecho o en el colon izquierdo. ¿Sí? Es una enfermedad altamente genética, se hereda, ¿no es cierto? Se ha identificado al gen, el famoso gen KRAS, que es el gen el cual se transmite de una forma familiar, ¿no es cierto? Entonces, depende de dónde esté localizado el cáncer. Ustedes tienen, cuando hablan de cáncer de colon, los dos, bueno, cáncer de colon, hablamos de cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo, anemia, cáncer de colon produce más anemia, izquierdo también, más anemizantes en el lado derecho. Y aquí es lo que les decía, anemia microcítica, ¿sí? De causa no explicada, en mayores simultáneos es cáncer de colon, hasta que no demuestre. Como crece el cáncer de colon va obstruyendo, entonces puede ser obstrucción. Y el del izquierdo más obstructivo que el del lado derecho. Y esas son las dos características clínicas, ¿no es cierto?, que podemos identificar en el cáncer de colon derecho. Los dos producen anemia, ¿no es cierto? La clasificación de Forres para hemorragia digestiva alta, ya habíamos visto, es una clasificación endoscópica. 1A es cuando hay un sangrado activo, 1B cuando es sangrado en capa, en napa, ¿sí? De puntos sangrantes, no hay úlcera. Grado 3, 2A, hay un vaso visible, no hay sangrado, pero se ve el vaso. 3, hay un coágulo, ¿no es cierto?, rojo. 4, ya la base de la úlcera. Digo, 2C y 3, ya se ve el lecho ulceroso. Todos ellos tienen riesgo de sangrado. Va desde el 100% cuando está sangrado, que no es sangrado, hasta el 5% cuando está ya el proceso de cicatrización. Siempre y cuando no se trate esto de acá, porque cuando uno lo trata reduce el sangrado a 10, menos del 10% en todas las eso era lo que quería sobre esto y ahora pasemos rápidamente